Has intentado avanzar, has pensado positivo, has esperado señales. Y aún así, la realidad parece repetir la misma escena. No es falta de voluntad. No es que no estés haciendo suficiente. Es que te enseñaron a mirar en la dirección equivocada. Muchas personas viven con la sensación de que algo las bloquea, como si la vida respondiera tarde o nunca. Se esfuerzan, se adaptan, se contienen. Por fuera parecen funcionar, pero por dentro sienten que están viviendo a medias. Esa sensación no es debilidad. Es una señal de que tu atención ha estado puesta donde no crea resultados. Aquí aparece una de las ideas centrales de fuera de este mundo. Neville afirma: la conciencia es la única realidad. No dice que la conciencia influye un poco. Dice que es la realidad. Todo lo que llamas experiencia comienza como un estado interno asumido como verdadero. El error más común es intentar cambiar el mundo sin cambiar el estado desde el cual se lo observa. Se espera que las circunstancias mejoren para recién entonces sentirse diferente. Se aguarda una prueba externa para autorizar una transformación interna. Eso nunca funciona de forma sostenida. Imagina a alguien que desea sentirse valorado. Cambia de entorno, cambia de palabras, incluso cambia de actitud superficial. Pero por dentro sigue asumiendo que debe esforzarse para ser aceptado. Esa suposición silenciosa termina recreando situaciones donde vuelve a sentirse ignorado. No porque el mundo sea cruel, sino porque la conciencia está reproduciendo lo que considera natural. Neville lo explica con claridad en Fuera de este mundo. El mundo exterior es un espejo fiel que refleja los estados asumidos del ser. No es castigo. No es azar. Es coherencia. Cuando una persona se mueve desde la idea interna de carencia, incluso sus logros se sienten frágiles. Vive en alerta, esperando perder lo que obtuvo. En cambio, cuando el estado interno cambia, la experiencia externa se reorganiza sin lucha. Otro error habitual es creer que imaginar es fantasear sin impacto. Se piensa que la imaginación es un escape, algo infantil o inútil. Sin embargo, Neville enseña lo contrario. La imaginación no es irreal, es el taller de la creación. Imagina a alguien que, antes de dormir, revive mentalmente escenas del día cargadas de preocupación. Aunque su cuerpo descanse, su conciencia sigue afirmando tensión. Al día siguiente, el mundo parece confirmarla. No porque el día sea malo, sino porque la conciencia sigue ocupando el mismo estado. La clave no está en controlar pensamientos sueltos, sino en reconocer desde qué identidad interna se vive. ¿Desde la espera? ¿Desde la lucha? ¿Desde la resignación? Eso es lo que se proyecta. Neville también afirma en una de sus conferencias: asume el sentimiento del deseo cumplido y obsérvalo cobrar vida. No habla de repetir frases ni de forzar emociones. Habla de habitar un estado. De permitir que una nueva identidad interna se vuelva familiar. Cuando una persona deja de definirse por lo que falta y empieza a sentirse desde lo que es, la realidad no tiene otra opción que ajustarse. No de golpe, no mágicamente, pero sí inevitablemente. Este capítulo marca el punto de quiebre, comprender que no estás atrapado en el mundo. Estás expresando un estado de conciencia. Y lo que se expresa, puede transformarse. El cambio real no empieza afuera. Empieza en el lugar desde donde miras todo lo demás. No atraes lo que deseas, expresas lo que ya estás siendo. Hay momentos en los que todo parece estancado. No porque no estés haciendo nada, sino porque estás haciendo mucho desde el mismo lugar interno. Eso cansa. Produce la sensación de avanzar en círculos. Y esa sensación no aparece por casualidad, surge cuando el estado de conciencia no ha cambiado, aunque las acciones sí. Muchas personas creen que su problema es la falta de oportunidades, de apoyo o de tiempo. En realidad, el verdadero punto está en el estado que ocupan mientras viven su día. Neville lo explica con una frase contundente en Fuera de este mundo. El hombre no se mueve hacia los estados,
los estados se mueven a través del hombre. Esto significa que no estás caminando hacia una vida mejor desde afuera. Estás permitiendo que un estado interno se exprese constantemente a través de ti. Y ese estado define cómo interpretas, eliges y reaccionas. El error más común es intentar cambiar el estado con fuerza. Se lucha contra pensamientos, se reprime lo que se siente, se finge seguridad. Pero un estado no se disuelve por pelea, se reemplaza por familiaridad. Mientras sigas sintiendo como natural la duda, la espera o el esfuerzo excesivo, eso seguirá apareciendo reflejado. Imagina a alguien que desea estabilidad. Por fuera organiza, planifica, se esfuerza. Pero por dentro vive en alerta, anticipando pérdidas. Aunque logre avances, nunca descansa. Ese estado interno termina generando situaciones que parecen confirmar su preocupación. No porque la vida esté en su contra, sino porque la conciencia sigue ocupando el mismo lugar. Neville afirma en una de sus conferencias: cambiar de estado es cambiar de destino. No habla de cambiar de personalidad ni de circunstancias inmediatas. Habla de habitar una nueva posición interna, aunque al principio parezca imaginaria. Lo que hoy parece un acto interno silencioso, mañana será un hecho visible. Otro error habitual es pensar que los estados dependen de lo que ocurre. Se cree que primero debe cambiar el entorno para recién entonces sentirse diferente. Pero Neville invierte ese orden. No es el mundo el que crea tu conciencia, es tu conciencia la que crea el mundo. Cuando alguien se permite sentir tranquilidad antes de que todo esté resuelto, algo profundo comienza a ordenarse. Las decisiones se vuelven más claras. Las reacciones se suavizan. Las oportunidades aparecen sin tensión. No se trata de negar lo que ocurre, sino de no vivir definido por ello. El estado interno es como un clima, no se discute con el clima, se elige desde dónde vivirlo. Y ese clima interno, sostenido, reorganiza lo externo. Muchas personas pasan años intentando mejorar su vida sin darse cuenta de que siguen viviendo desde el mismo estado de carencia, de espera o de sacrificio. Cambian escenarios, cambian estrategias, pero no cambian de lugar interno. Por eso, todo parece repetirse con diferentes formas. Neville enseña que el cambio real ocurre cuando un nuevo estado se vuelve más natural que el antiguo. No porque se lo imponga, sino porque se lo acepta internamente como posible. Cuando una suposición se sostiene, se convierte en un hecho. Este capítulo deja algo claro: no necesitas empujar la realidad. Necesitas moverte internamente a un estado distinto. El resto, con el tiempo, se acomoda solo. Siempre estás asumiendo algo, incluso cuando no lo notas. No existe un momento neutral. A cada instante, estás dando por verdadero algo sobre ti, sobre los demás o sobre la vida. Esa suposición, aunque no se diga en voz alta, es la que dirige tus reacciones, tus decisiones y, con el tiempo, tus resultados. Muchas personas creen que sus problemas vienen de lo que ocurre afuera. Sin embargo, Neville revela una causa más profunda en fuera de este mundo. La suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se endurecerá en hecho. Aquí está uno de los puntos más ignorados y, a la vez, más poderosos de sus enseñanzas. No es la verdad objetiva lo que crea tu experiencia, sino lo que das por hecho internamente. El error más común es pensar que las suposiciones son solo pensamientos conscientes. En realidad, la mayoría actúa desde suposiciones silenciosas. Esto siempre cuesta, nunca es suficiente, hay que luchar para lograr algo. Las cosas buenas duran poco. No se repiten como afirmaciones, se viven como normalidad. Imagina a alguien que espera un resultado positivo, pero en el fondo asume que algo saldrá mal. Aunque diga lo contrario, su cuerpo vive en tensión, su atención busca errores y su conducta se vuelve defensiva. Esa suposición termina encontrando confirmación. No por mala suerte, sino por coherencia interna. Neville lo explica con claridad en una de sus conferencias. No te mueves por el mundo como crees, sino como asumes que eres.
La vida no responde a lo que deseas ocasionalmente, sino a lo que consideras natural. Aquello que no te sorprende es lo que más rápido se manifiesta. Otro error habitual es intentar cambiar la suposición discutiéndola mentalmente. Se lucha contra ella, se la analiza, se la critica. Pero una suposición no se debilita con discusión, se reemplaza cuando una nueva se vuelve más aceptable internamente. Piensa en alguien que siempre asume que debe esforzarse el doble para recibir algo. Aunque obtenga resultados, vive cansado. Si internamente comienza a aceptar la idea de que las cosas pueden fluir con mayor facilidad, no cambia el mundo de inmediato, pero cambia su postura interna. Ese cambio, sostenido, empieza a reflejarse en situaciones menos forzadas. Neville enseña que el poder no está en forzar una creencia, sino en habitar un supuesto. Lo que asumes ser, eso eres, y eso se expresa. La mayoría de las personas no fracasa por falta de deseo, sino por fidelidad a suposiciones antiguas. Siguen siendo leales a una identidad que ya no desean, solo porque les resulta conocida. Este capítulo no busca que te juzgues por lo que has asumido hasta ahora. Busca que reconozcas algo esencial: si una suposición fue aprendida, también puede ser soltada. No con pelea, sino con conciencia. Cuando empiezas a observar que das por hecho, recuperas poder. Ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a elegir desde dónde vivir. Y esa elección silenciosa es la que, paso a paso, transforma la experiencia. Nada externo tiene más autoridad que la suposición interna que sostienes. Y eso significa que el cambio siempre ha estado más cerca de lo que creías. Nada se crea sin pasar primero por la imaginación. La mayoría de las personas usa su imaginación de forma inconsciente. Revive errores, anticipa problemas, ensaya discusiones que nunca ocurren. Luego se pregunta por qué la vida parece pesada o repetitiva. No es castigo ni mala fortuna. Es dirección interna mal comprendida. Neville aclara este punto de manera directa en Fuera de este mundo. La imaginación es el verdadero mundo en el que se origina todo lo que aparece. No dice que la imaginación sea una herramienta secundaria. Dice que es la causa, y lo visible es solo el efecto. El error más común es creer que imaginar es mentirse. Se piensa que imaginar algo distinto a lo actual es negar la realidad. Pero Neville enseña lo contrario: la realidad que ves hoy es el resultado de imaginaciones pasadas, aceptadas como normales. Imagina a alguien que, cada noche, repasa mentalmente lo que salió mal durante el día. No lo hace a propósito, simplemente ocurre. Esa persona está usando su imaginación para reafirmar un estado. Luego, ese estado vuelve a expresarse al día siguiente con nuevas situaciones similares. Neville explica en una conferencia: el hombre vive en un mundo imaginario, y ese mundo imaginario se objetiva. La imaginación no responde a lo que quieres, responde a lo que sientes como real mientras imaginas. Por eso no sirve forzar imágenes bonitas mientras el cuerpo permanece en tensión o duda. Lo que crea no es la imagen, es el estado que la acompaña. Otro error frecuente es usar la imaginación solo cuando algo va mal. Se imagina para escapar, para distraerse, pero no para asumir una nueva identidad. Neville enseña que la imaginación debe ser habitada, no observada desde afuera. Piensa en alguien que desea sentirse seguro. Puede imaginar escenas de estabilidad, pero si internamente sigue sintiéndose en riesgo, la imagen no arraiga. En cambio, cuando esa persona se permite sentir, aunque sea por momentos, la calma de estar a salvo, algo empieza a cambiar. No afuera todavía, sino adentro. Y ese es el verdadero comienzo. Neville lo resume así: sentir es el secreto. No habla de emoción intensa, sino de naturalidad. Aquello que se siente normal, posible y aceptado es lo que la imaginación fija como realidad. La imaginación no trabaja con esfuerzo, trabaja con aceptación. Cuando dejas de empujar y comienzas a permitir, el estado se instala. Y una vez instalado, busca expresarse.
Muchas personas dicen que no saben imaginar. En realidad, imaginan todo el tiempo, solo que lo hacen desde el hábito del problema. La práctica no consiste en aprender algo nuevo, sino en redirigir lo que ya ocurre. Este capítulo revela algo esencial: no necesitas controlar el mundo, necesitas cuidar el lugar interno donde lo creas. La imaginación no es fantasía, es fundamento. Y cuando comienzas a usarla con conciencia, dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir creando. Todo lo que hoy ves sólido fue, en algún momento, una experiencia interna aceptada. Y eso significa que lo que hoy imaginas con sentimiento puede convertirse en la próxima forma de tu realidad. No es lo que piensas, es lo que sientes como verdadero. Muchas personas creen que el cambio ocurre cuando logran pensar de otra manera. Controlan palabras, corrigen frases internas, intentan mantener una mente positiva. Pero aún así, la realidad no se mueve. Esto sucede porque el pensamiento, por sí solo, no crea. Lo que crea es el sentimiento que acompaña al pensamiento. Neville lo deja claro en Fuera de este mundo. Las ideas solo producen efectos cuando están acompañadas por el sentimiento apropiado. Aquí se revela una diferencia crucial. Pensar algo no es lo mismo que sentirse desde eso. Puedes repetir una idea 100 veces y no generar ningún cambio si internamente sigues sintiéndote igual. El error más común es creer que el sentimiento es emoción intensa. No lo es. Neville no habla de entusiasmo, euforia o alegría exagerada. Habla de naturalidad. De ese estado interno donde algo se siente lógico, posible, normal. Imagina a alguien que desea tranquilidad. Puede pensar en ella, hablar de ella, desearla. Pero si su cuerpo sigue tenso, si su atención sigue anticipando problemas, el sentimiento dominante sigue siendo inquietud. Y eso es lo que se expresa. Neville explica en una de sus conferencias. No obtienes lo que deseas, obtienes lo que eres consciente de ser. Ser consciente de algo no es pensarlo, es sentirse ubicado ahí. Cuando alguien se siente naturalmente digno, seguro o en paz, ya no necesita convencer a nadie, ni siquiera a sí mismo. Ese estado se refleja sin esfuerzo. Otro error habitual es intentar generar el sentimiento a la fuerza. Se busca sentir algo que todavía no resulta creíble. Eso produce resistencia. El sentimiento no aparece por imposición, aparece cuando una idea se acepta suavemente como posible. Piensa en alguien que comienza a aceptar la idea de que su vida puede ser más simple. No necesita creerlo al 100%. Solo necesita dejar de rechazarlo. Ese pequeño permiso interno genera un alivio. Ese alivio es el sentimiento inicial. Y desde ahí, el cambio comienza. Neville resume este principio con una frase poderosa. El sentimiento es la sustancia que da forma a la imaginación. Sin sentimiento, la imaginación queda flotando. Con sentimiento, se arraiga. No importa cuán breve sea ese estado, importa que sea auténtico. Muchas personas viven entrenadas en sentir preocupación, esfuerzo o carencia. No porque quieran, sino porque lo han practicado durante años. Cambiar el sentimiento no es borrar el pasado, es interrumpir el hábito aunque sea por instantes. Cuando alguien empieza a familiarizarse con un nuevo sentimiento interno, aunque sea por momentos cortos, ese estado comienza a ganar terreno. Se vuelve menos extraño. Más accesible. Y lo que se vuelve familiar, busca expresarse. Este capítulo señala algo fundamental: no necesitas controlar cada pensamiento. Necesitas reconocer qué sentimiento estás habitando la mayor parte del tiempo. Porque ese sentimiento es la base desde la cual se construye tu experiencia. Cuando el sentimiento cambia, incluso de forma sutil, la realidad empieza a responder. No como premio, sino como reflejo. Porque el mundo externo no hace más que confirmar el estado interno que ha sido aceptado como verdadero. Y en ese reconocimiento, recuperas algo esencial: el poder de sentirte desde una nueva posibilidad antes de que aparezca como hecho.
El final asumido gobierna cada paso que das. La mayoría de las personas vive mirando el camino, pero no el destino interno desde el cual camina. Se concentran en el proceso, en el esfuerzo, en el cómo, y olvidan algo esencial: todo movimiento está dirigido por una idea final, consciente o no. Neville explica este principio de forma clara en Fuera de este mundo. El fin determina los medios. Esto significa que no es el camino el que crea el resultado, sino el estado final asumido el que ordena el camino. Cuando el final no está definido internamente, la experiencia se vuelve errática, cargada de dudas y correcciones constantes. El error más común es vivir esperando que algo ocurra para recién entonces sentirse completo, seguro o satisfecho. Se posterga el estado interno hasta que la realidad lo autorice. Pero Neville enseña exactamente lo opuesto. Debes ocupar el estado deseado antes de que aparezca como hecho. Vivir desde el final no significa ignorar el presente ni negar lo que ocurre. Significa no definirte por lo que aún no ha cambiado. Es una postura interna, no una actuación externa. Imagina a alguien que desea estabilidad. Puede vivir preguntándose cuándo llegará, cuánto falta, qué más debe hacer. Esa espera constante genera ansiedad. En cambio, cuando esa persona empieza a sentirse internamente estable, aunque el entorno aún no esté resuelto, sus decisiones cambian. Su tono cambia. Su manera de responder a la vida cambia. Y esa nueva forma comienza a producir resultados coherentes. Neville lo expresa así en una conferencia. El estado asumido, aunque al principio parezca imaginario, se vuelve real por persistencia. Aquí no hay esfuerzo forzado. Hay permanencia interna. El estado final no se impone, se habita. Se vuelve el punto de referencia desde el cual se interpreta todo lo demás. Otro error frecuente es confundir vivir desde el final con exigir resultados inmediatos. Cuando no aparecen rápido, surge frustración. Pero Neville no promete rapidez, enseña coherencia. El tiempo no es el enemigo. La contradicción interna sí lo es. Piensa en alguien que comienza a verse a sí mismo como alguien valioso. No necesita demostrarlo ni convencer a otros. Simplemente deja de aceptar situaciones que contradicen ese estado. Esa coherencia interna reorganiza la experiencia sin conflicto. Neville enseña: cuando el deseo se convierte en identidad, deja de ser deseo. El deseo vivido como algo lejano mantiene la espera. El deseo vivido como estado presente elimina la tensión. No porque todo esté resuelto, sino porque internamente ya no hay separación. Muchas personas se agotan porque viven desde el medio del camino, evaluando cada paso, dudando de cada avance. Vivir desde el final no elimina el movimiento, elimina la ansiedad innecesaria. Este capítulo revela un cambio profundo: no estás caminando hacia tu vida, estás expresando la vida desde el estado que ocupas ahora. Cuando el estado interno se alinea con el final deseado, el presente deja de ser una lucha y se convierte en un tránsito natural. No necesitas ver el resultado para sentirte distinto. Necesitas sentirte distinto para permitir que el resultado aparezca. Y cuando el final deja de ser una meta lejana y se vuelve un lugar interno, todo el camino comienza a ordenarse por sí mismo. Asumir no es imaginar algo, es decidir desde donde vives. La palabra asumir suele entenderse como un acto superficial, casi mental. Pero en las enseñanzas de Neville, asumir es un arte interno profundo. No se trata de decir algo, sino de vivir desde una convicción silenciosa que se vuelve natural. Neville lo expresa con claridad en Fuera de este mundo. Asumir un estado es convertirlo en tu hogar. Aquí está el núcleo de este capítulo. No visitas un estado nuevo de vez en cuando. No entras y sales según el ánimo. Asumir es quedarte, aunque al principio no haya pruebas externas. El error más común es creer que asumir es mentirse. Se piensa que, si la realidad actual es distinta, asumir algo nuevo es negar los hechos. Pero Neville nunca enseñó a negar, enseñó a no ser definido por lo visible.
Lo visible es solo el efecto de estados pasados. Asumir no cambia el pasado, cambia la dirección. Imagina a alguien que siempre se ha visto como alguien que llega tarde a todo, oportunidades, reconocimientos, estabilidad. Esa persona no repite esa idea conscientemente, pero vive desde ella. Cuando empieza a asumir internamente que su momento es ahora, no fuerza situaciones. Simplemente cambia su postura interna. Deja de esperar permiso. Y esa nueva posición comienza a reflejarse en decisiones más firmes y resultados distintos. Neville explica en una de sus conferencias: tu asunción, mantenida con fidelidad, se convierte en experiencia. El punto clave no es la intensidad, es la lealtad. Muchas personas prueban asumir algo nuevo por unos minutos y luego vuelven al viejo estado porque se siente más conocido. No es falta de capacidad, es hábito. Otro error frecuente es confundir asumir con controlar pensamientos. Asumir no es vigilar la mente todo el día. Es algo más simple y más profundo, saber quién eres internamente, incluso cuando la mente duda. Piensa en alguien que empieza a asumirse en calma. No significa que nunca tenga pensamientos inquietos. Significa que, aun cuando aparecen, no los toma como identidad. Ya no vive desde ellos. Vive desde un fondo interno más estable. Neville enseña: no luches contra el estado indeseado, muévete a uno nuevo. La lucha fortalece lo que se combate. El movimiento interno hacia otro estado debilita lo anterior sin conflicto. Por eso asumir es un arte, requiere suavidad, no fuerza. Asumir también implica dejar de buscar validación constante. Cuando alguien realmente asume un estado, deja de necesitar señales inmediatas. No porque renuncie, sino porque internamente ya está ubicado. Muchas personas se cansan porque asumen durante el día y desasumen por la noche. Vuelven mentalmente a repasar lo que falta, lo que no ocurrió, lo que temen perder. Ahí es donde el arte se pierde. Asumir es volver una y otra vez, con paciencia, al estado elegido. Neville resume este principio así: permanece fiel a tu asunción, y el mundo no tendrá otra opción que reflejarla. Este capítulo deja una verdad clara: no estás intentando crear algo externo. Estás aprendiendo a ser alguien distinto por dentro. Y cuando ese alguien se vuelve natural, el mundo simplemente se ajusta. Asumir no es esfuerzo. Es decisión interna sostenida. Y cuando esa decisión deja de ser un intento y se convierte en identidad, la realidad empieza a responder sin resistencia. El mundo no tiene poder sobre ti, solo responde a ti. Este es el punto donde todo se integra. No como teoría, no como concepto espiritual, sino como una verdad práctica que, una vez vista, ya no se puede ignorar. Nada de lo que vives está separado de ti. Nada ocurre al margen de tu conciencia. Neville lo afirma de manera directa en Fuera de este mundo. No hay un poder externo que determine tu vida, todo ocurre dentro de ti. Esta idea puede incomodar al principio. No porque sea falsa, sino porque elimina la excusa más común: creer que algo o alguien tiene el control. Pero lejos de ser una carga, esta comprensión es liberadora. El error más extendido es pensar que esta enseñanza implica culpa. No lo es. Neville nunca habló de culpa, habló de responsabilidad consciente. Culpa mira al pasado. Responsabilidad mira al presente y elige el futuro. Imagina a alguien que ha vivido años reaccionando a la vida, sintiéndose a merced de las circunstancias. Cuando comienza a comprender que su experiencia ha sido una proyección de estados internos, no necesita juzgarse. Solo necesita reconocer que ahora puede elegir distinto. Neville expresa en una conferencia: cuando descubres que la causa está en ti, recuperas tu poder. Recuperar poder no significa controlar cada evento. Significa dejar de entregarle autoridad a lo externo. Significa no permitir que una situación momentánea defina quién eres por dentro. Durante toda esta obra, la enseñanza ha sido una sola, vista desde distintos ángulos: la conciencia es la causa,
el mundo es el efecto. No hay dos realidades. Hay una sola, vivida desde dentro hacia afuera. Otro error común es creer que este conocimiento se aplica solo a grandes deseos. En realidad, se aplica a lo cotidiano. A cómo te hablas internamente. A cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. A cómo te defines cuando nadie te ve. Neville lo resume con una frase esencial. El hombre que cambia su concepto de sí mismo, cambia su mundo. No habla de perfección. Habla de autoimagen. La vida trata a cada persona como esa persona se trata a sí misma en lo profundo. Cuando alguien deja de verse como alguien que espera, lucha o se sacrifica, y empieza a verse como alguien que permite, confía y asume, la experiencia cambia de tono. No de un día para otro, pero sí de manera constante. Este último capítulo no busca que hagas algo más. Busca que reconozcas algo que ya es. Siempre has estado imaginando. Siempre has estado asumiendo. Siempre has estado sintiendo desde un estado. La diferencia ahora es que puedes hacerlo con conciencia. Neville enseña. Despierta y date cuenta de que tú eres el operante. No el mundo. No las circunstancias. No los demás. Cuando esta comprensión se asienta, deja de haber lucha interna. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dividido. Ya no esperas afuera lo que solo puede asumirse dentro. Nada está fuera de ti. Y eso no te deja sin opciones, te las devuelve todas. Aquí no termina el camino. Aquí termina la confusión. Porque cuando comprendes que la fuente siempre estuvo en tu conciencia, dejas de buscar salvación externa y comienzas a vivir desde una verdad simple y poderosa, lo que eres por dentro, el mundo lo refleja. Y desde ese lugar, la vida deja de ser algo que sucede y se convierte en algo que se expresa a través de ti.